Vamos a hablar de Recording in artritis progress. reumatoide. Primero vamos a empezar con un concepto. Es una forma de poliartritis crónica caracterizada por la inflamación sinovial, persistente con tendencia a la destrucción y deformidad articular. Esta se clasifica como una enfermedad inmunomediada o es una enfermedad autoinmune, debido a que la diana... Charlie ya nos dio COVID. Debido a que la diana de acción es en las articulaciones sinoviales. Entonces, al ser una enfermedad autoinmune, tiene la característica también de poder afectar a diversos órganos, y a esto se le denominará enfermedad reumatoide. Bien, en lo que respecta a la etiología no está bien definida, pero se cree que influyen factores genéticos y ambientales. En una denominada la primera, o sea, el primer golpe y el segundo golpe, que en este caso el genético sería el primer golpe, una tendencia a expresar un tipo de HLA, de antígeno leucocitario humano, de tipo DR1, DR4 y especialmente este DR4. Y en una segunda instancia los ambientales, que se caracteriza más y, bueno, según los estudios, el que sí se puede demostrar es el tabaquismo. Entonces, en el aspecto genético existen otros tipos por ejemplo, de mutaciones en los genes de proteína de tirosina fosfatasa, del STAT4 o del PAT4, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y en los ambientales, aparte del tabaquismo, están las infecciones víricas, bacterianas, obesidad y microbiota, y vamos a ver cómo influye esto un poquito más adelante en la fisiopatología. Bueno, en estos cuadros lo que podemos observar es cómo, con cuál se relaciona más o menos esto es en la expresión del HLA-DR, en comparación a las mutaciones estudiadas en los demás genes. Y como se puede ver, la relación, o sea, la forma en la que se expresa es 4 a 5 veces más en relación a los otros, en otros sujetos estudiados. Y en lo que respecta a los agentes infecciosos, vemos como, por ejemplo, muchos de ellos en los cuales vamos a destacar el parvovirus B19, bacterias entéricas como puede ser Proteus, virus de Epstein-Barr, el Porphyromonas gingivalis, que vamos a ver después. Ya, en lo que respecta a la epidemiología, esta enfermedad afecta al 0,5 al 1% de toda la población. Tiene una relación de aparecer mucho más en mujeres con respecto a hombres, es una relación de 3 a 1. Y bueno, lo importante a destacar aquí es que, según la bibliografía consultada, se puede presentar prácticamente en cualquier raza, y las apariciones son también esporádicas. No necesariamente necesita tener antecedente familiar, de manera que establecer una epidemiología suele ser un poco complicado. Sin embargo, la presentación que se puede determinar es un pico más o menos entre los 30 y 60 años. Afecta a la población de todas las razas, como les comenté, pero es un poco más frecuente, se estudia en razas norteamericanas. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación de la artritis reumatoide según el Colegio Americano de Reumatología. Hay que tener en cuenta que estos criterios son de clasificación, más no de diagnóstico. Entonces, lo que nos indica esta clasificación es que el paciente debe presentar sinovitis al menos persistente por lo menos 6 semanas. Entonces, dentro de estas, las manifestaciones que debe presentar es rigidez matutina en alrededor de las articulaciones que dura al menos 1 hora antes de su mejoría. También tener artritis en más de 3 áreas articulares. En este caso, esto significa que al menos 3 áreas articulares simultáneas con edema o líquido de tejidos blandos. También estas tienen que ser observadas por un médico. También la artritis de articulaciones de la mano, por ejemplo, debe tener por lo menos un área articular edematosa, como se describió pues, en el criterio anterior. Debe también presentarse artritis simétrica, es decir, una afectación simultánea de las mismas áreas articulares en ambos lados del organismo. Nódulos reumatoides, en este caso estos nódulos tienen que ser subcutáneos, sobre prominencias óseas o en superficies de extensión.
en regiones yuxtapipolares, observadas también por un médico. En este caso, el factor reumatoide sérico debe presentar cantidades anómalas por cualquier método en el que se haya evaluado y haya resultado positivo. Y también la observación de cambios radiográficos en las áreas articulares. Cámbiale. Ya. La otra clasificación también es del Colegio Americano de Reumatología y también la Liga Europea de Reumatismo. En este caso, solamente lo que se hizo fue como que añadir otros criterios aparte de los anteriores. También prácticamente son como complementarios. Y aquí hay que tener en cuenta cuatro parámetros: la afectación articular, la serología, los reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas. Estos criterios se clasifican como A, B, C y D. Y cada uno pues tiene una puntuación, como pueden observar. El primero de 0 a 5, la serología de 0 a 3, y tanto los reactantes de fase aguda como la duración de los síntomas tienen de 0 a 1. Y para tener diagnosticada, o bueno, que seas como que señal de que es artritis reumatoide, la puntuación debe ser mayor o igual a 6. Y esto es para poder diferenciarlas de otras presentaciones reumáticas como el lupus eritematoso sistémico y entre otras que son muy comunes. Ya, en lo que respecta a la fisiopatología, pues vamos a empezar viendo lo que se ve en una articulación, pues normalmente. Vemos en esta parte la parte ósea, que sería las epífisis, y en esta parte vemos el cartílago articular, igualmente cartílago en esta parte. Lo que quiero que se den cuenta es cómo va a cambiar esta parte que es la membrana sinovial, que está formada por una única capa de células, que son los sinoviocitos. Y en esta parte pues está el líquido sinovial, que se considera que es casi acelular. Ya. Entonces, la patología como tal de la fisiopatología empieza con la ruptura de la tolerancia inmunitaria. Vamos a dividir esta fisiopatología en dos partes. Una parte preclínica, que es en la parte en la que pueden haber alteraciones inmunológicas. A esto me refiero con que se pueden encontrar anticuerpos o marcadores de esta enfermedad, pero que no se presentan los síntomas. Esto puede ser 10 años antes de la presentación de los síntomas. Y va a influir un proceso importante que se llama citrullización. La citrullización es el cambio de un aminoácido en la conformación de una proteína, que generalmente es la arginina, por la citrulina, que no forma parte de los aminoácidos esenciales. Esto está mediado por la enzima peptidil arginina deaminasa, el PAD, y especialmente el PAD4, que se ha visto más relacionado con esta patología. De manera que como el complejo mayor de histocompatibilidad tiene una región hipervariable, va a reconocer proteínas propias, pero al cambiar este aminoácido es como que desconoce y se forma un neoantígeno al cual va a reaccionar. Existe otro proceso similar que se llama carbamilación, que cambia de igual manera la arginina por la citrulina a lo que se denomina homocitrulina. Algo importante destacar es que en los estudios el virus del Epstein-Barr, del parvovirus B19 y las bacterias como Proteus mirabilis y el porfiromonas actúan de manera que realizan mimetismo molecular. A esto se refiere, es como que actúan como actúan las células propias del organismo. Es como que se camuflan del sistema inmunitario y estos también estimulan mayor acción de la citrullización, en este caso de la enzima peptidil arginina deaminasa, y se forman neoantígenos. Entonces, en esta imagen quiero que se den cuenta cómo en el líquido sinovial, que antes era prácticamente acelular, comienzan a aparecer linfocitos T, linfocitos B, neutrófilos, y esta membrana, que era una sola fila de membranas de los sinoviocitos, ahora comienza a hipertrofiarse y comienzan a haber zonas hay hiperplasias de células, un aumento en el número de células. Y también las formaciones capilares comienzan a aumentar en estas zonas.
Ahora, en la fase clínica, que es cuando ya se presenta la sintomatología, podemos ver cómo ya comienza a afectar los cartílagos articulares y afecta esta parte del hueso manifestándose como resorción ósea. Entonces, van a haber unas células aquí también importantes que se llaman sinoviocitos similares a fibroblastos. La característica de esta enfermedad es que es simétrica y se considera que estos sinoviocitos similares a fibroblastos pueden migrar a la otra articulación y causar esta resorción y afectación de los cartílagos. Como pueden ver, en esta parte ya aumenta mucho más la hiperplasia de los sinoviocitos, aumenta también las formaciones capilares y se forma ya a partir de este proceso inflamatorio el denominado PANUS, que en el examen físico se encuentra como una superficie acolchonada más o menos, es el resultado de todo este proceso inflamatorio. Entonces, en la fisiopatología, como les comentaba, se describen dos golpes. Uno que es genético de la manifestación de este tipo de antígeno leucocitario humano y el entorno, que además estudiado al tabaquismo. Entonces, se forman los neoantígenos a través de la citridización y son reconocidos entonces por las células presentadoras de antígenos, que estos a través del CD80 y del CD28 activan a los linfocitos naive. Esto es importante porque existen algunas dianas terapéuticas como esto que al no haber el estímulo por parte en este caso los coestimuladores, no se activa el linfocito naive. A partir de eso, las dos líneas principales que se van a formar son los TH1 y los TH17. Y a partir de eso, estos son linfocitos que tienen la capacidad de producir citocinas como el interferón gamma, que va a ser importante para la activación del macrófago, entre otras como el factor necrosis tumoral alfa, la linfotoxina beta. Y en el caso del TH17, la interleucina 17, también la interleucina 10, que no está aquí, y por ejemplo el factor de crecimiento de monocitos y granulocitos. Entonces vamos por una línea. Estos linfocitos activados tienen la capacidad de dividirse en células de memoria, células efectoras que son productoras de citocinas, y también los linfocitos foliculares, que se van a encargar de activar a los linfocitos B a través del CD40 ligando y del CD40 para que cambien, para que haya un cambio de isotipo de cadena pesada. Entonces, a partir de esto es que se formarán anticuerpos en contra de los neoantígenos que se formaron. Es importante destacar que estos neoantígenos van a ser a partir de proteínas que se encuentran en las articulaciones, como el colágeno, entre otros. Entonces, al formarse estos anticuerpos, bueno, hay dos tipos de anticuerpos, que son neutralizantes y otros que son opsónicos. Entonces, principalmente son de estos anticuerpos que generan opsonización y estos tienen la característica de unirse al antígeno y de activar el complemento, lo que empeora todavía más el cuadro. En el caso de los linfocitos T efectores, tienen la capacidad, como les comentaba, de activar por la vía clásica al macrófago. Y el macrófago, pues hay dos vías, la activación clásica y la alternativa, y de los cuales se forman los M1 y los M2. Los M1 son en sí proinflamatorios, de manera que van a secretar citocinas proinflamatorias y que contribuyen mucho más al proceso inflamatorio. De aquí destacar que se forma también el factor de necrosis tumoral alfa, que según la bibliografía consultada aumenta la actividad y la vida también de los osteoclastos en comparación y disminuye la de los osteoblastos, que son los encargados de la producción ósea, y los osteoclastos de la resorción. Por otra parte, también estos linfocitos T efectores actúan sobre los fibroblastos. Estos fibroblastos secretarán factores de crecimiento fibroblástico y también el factor transformante beta. Lo importante de estos fibroblastos es que generan metaloproteinasa de matriz y esto afecta o daña y genera resorción ósea también. Y por último, en este caso, también los linfocitos T efectores actúan sobre los osteoclastos, aumentando más su actividad, generando las catepsina K, que aumenta la resolución del colágeno tipo 1 que se encuentra en hueso y el colágeno tipo 2 que se encuentra en cartílago, empeorando todavía más el cuadro.
Ya, ahora para hablar del cuadro clínico de la artritis reumatoide, tenemos que considerar que existen fases iniciales de la enfermedad y también fases avanzadas. Principalmente en las fases iniciales la manifestación clínica va a ser el dolor inflamatorio que va a empeorar con el reposo y sobre todo es un dolor que se presenta por las noches. También va a estar acompañado de tumefacción y rigidez matutina, que prácticamente son los tres puntos cardinales de la sintomatología de la artritis reumatoide. Y ya en fases más avanzadas y sobre todo si no está con un buen control de tratamiento, puede llegar a las deformidades articulares. Pásale, por favor. Ya. Las presentaciones clínicas de la artritis reumatoide temprana tiene patrones de inicio. En estos podemos observar 5 patrones de los más frecuentes. Entonces puede tener un inicio insidioso en el que se van a afectar las pequeñas articulaciones como las manos, específicamente las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, al igual que las muñecas y también en los pies las articulaciones metatarsofalángicas. El patrón articular en este tipo de inicio es por lo general simétrico. También se presenta rigidez matutina que puede durar varias horas, sobre todo más de 1 hora. Pero también puede tener una presentación monoarticular u oligoarticular que es de evolución lenta y estas tienen como más predisposición a las articulaciones mayores como las de los codos, las rodillas o las caderas. Y esto puede llevarnos como a sospechar que se trate de una espondiloartritis seronegativa, pero ya al momento que va evolucionando ya presenta como que las características de artritis reumatoide. En personas mayores de 65 años también puede presentarse como este tipo de inicio como predominante de síntomas sistémicos, tales como fiebre, pérdida de peso, fatiga. También pueden haber reactantes marcadores de fase aguda. Y también otra característica en estos pacientes es la afectación del cinturón proximal, es decir, la cintura escapular. Si se presenta este tipo de cuadros en los pacientes mayores de 65 años, como les dije, también nos puede llevar a sospechar de una polimialgia reumática o también de la sinovitis simétrica seronegativa, que es remitente con edema o con fobia. Entonces es por eso que es importante poder hacer un diagnóstico diferencial entre estos cuadros y la artritis reumatoide. La otra aparición es una aparición aguda o intermedia. Esta se va a manifestar como una artritis poliarticular explosiva. Esta va a ser intensamente inflamatoria y va a afectar tanto a pequeñas como a grandes articulaciones. El dolor puede llegar a ser tan limitante que la valoración se va a realizar en un entorno ambulatorio urgente, por lo que es discapacitante en el paciente. Y esta también es más frecuente en los ancianos, por eso también se le puede considerar como artritis reumatoide de inicio en el anciano o de inicio tardío. Otro tipo de inicio es el atípico. Este puede presentarse como una simple bursitis o tendinitis, pero puede evolucionar a una tenosinovitis. Generalmente, uno de los síntomas, de los síndromes más comunes es el síndrome del túnel carpiano, que como es temprano, va a empezar por una afectación de la muñeca, pero puede evolucionar a la compresión del nervio mediano. También existe un tipo de inicio que se lo considera como reumatismo palindrómico. En este caso son episodios breves, pero son intensos de inflamación también en el paciente. Y aquí va a existir una afectación monoarticular que generalmente va a afectar con mayor frecuencia a las rodillas, a los dedos o a los hombros. Y el último se puede presentar también como una enfermedad extraarticular. Aunque es muy raro, puede presentarse algunos síntomas o signos como la aparición de nódulos reumatoides que preceden a la sinovitis.
Por ejemplo, la nodulosis reumatoide puede hacer una combinación de nódulos reumatoides más quistes óseos subcondrales y también van a tener síntomas articulares recidivantes, pero también puede manifestarse con alguna serositis o una neumopatía intersticial, y esto en lo que tenemos que hacer aquí es poder investigar con algunos marcadores para hacer diagnóstico de la artritis reumatoide. Pásale, por favor. Ya. Por otra parte, cuando ya tenemos diagnosticada la artritis reumatoide o la artritis reumatoide establecida, tenemos que considerar que aquí va a existir ya presencia de tumefacción articular debido a la proliferación sinovial o también al derrame articular que va a limitar el movimiento de las articulaciones. La artritis puede tener una evolución muy variable de paciente a paciente, y es por ello que se debe tener un control individualizado, ya que si esto no se logra pueden desarrollarse deformidades articulares y consiguiente la hipotrofia muscular de la articulación. En este caso ya se pueden presentar las deformidades más comunes, son en manos, en pies y tobillos, en rodillas, aunque también hay casos de caderas. Y sobre todo, un dato importante es que la artritis reumatoide no afecta a la cintura, al esqueleto axial, salvo excepciones que es en la región cervical, ya que puede presentarse una luxación atloaxoidea. En este caso, lo que nos puede provocar es una mielopatía muy grave, y esta es la complicación más grave y la que es más temida en este caso. Dentro de las deformidades de las manos tenemos dedos en cuello de cisne o en ojal, que más adelante les presentaré unas fotografías. También el pulgar en forma de Z, la mano en ráfaga, y también puede haber una luxación dorsal de la estiloides cubital. En el pie, por lo general, se va a presentar el pie triangular o antepié triangular, y en cambio en la rodilla lo que va a existir es un derrame articular que está acompañado como de un quiste popliteo que se llama quiste de Baker, y si este se rompe puede darnos un cuadro de dolor y tumefacción que es muy doloroso, y se va a localizar en la pantorrilla, por lo que va a simular como si fuera una flebitis. Por eso lo consideran como una pseudoflebitis. Pásale, por favor. Ya, ahora, como les había mencionado, cuando ya la artritis reumatoide está establecida, va a tener manifestaciones articulares y manifestaciones extraarticulares. Pásale, por favor. Dentro de las manifestaciones articulares, la sintomatología más común, como ya les mencioné, es la tumefacción, el dolor y la rigidez matutina. En cuanto a la tumefacción, esta suele advertirse a simple vista, porque lo que va a hacer es que se va a notar un incremento ya sea del diámetro o del volumen de la articulación afectada. Esto sobre todo se puede ver cuando la inflamación se asienta en los nudillos, en las muñecas o en los tobillos, y también en los codos, porque son articulaciones que están muy bien expuestas, pero es más difícil observarlas en articulaciones más profundas como las de la cadera o las que están recubiertas por grandes masas musculares como la del hombro, que está cubierta por el músculo deltoides. Entonces ahí la tumefacción va a ser muy difícil de apreciar. En cuanto al dolor, este suele acentuarse cuando se trata de mover o se mueve la articulación afectada, pero también cuando se ejerce una presión sobre esta, ya sea cuando se quiera sentar, ejemplo, la mano, y esto también va a estar presente el dolor. De aquí, el dolor es característico porque va a seguir la pauta de la enfermedad, es decir, que disminuye o desaparece en los periodos de calma, pero también se va a intensificar durante las exacerbaciones sintomáticas y en las fases más avanzadas. Generalmente,
El dolor es como que les preocupa más a los pacientes, pero hay que explicarles que realmente lo que es más importante es la tumefacción, por lo que esta va a indicar como el progreso de la enfermedad. Por otra parte, la rigidez matutina se refiere a la dificultad para poder mover la articulación afectada tras el reposo nocturno. Esta va a persistir durante unas cuantas horas, pero por lo general debe ser superior a 30 minutos. A veces es muy leve y puede percibirse solo como una tirantez, pero también puede ser más grave y puede impedir inclusive a las personas de realizar algún tipo de movimiento. Por ejemplo, en la mano puede ocasionarse dificultad para cerrar el puño. Y algo que hay que acotar aquí es que esta rigidez mejora con la actividad y con el ejercicio, es decir, que la puede aliviar. Pásale, por favor. Ya. Como pueden observar en el gráfico, esas son las articulaciones más afectadas y cada una tiene como que el porcentaje con el que mayor frecuencia se afectan las articulaciones. Aquí hay que considerar que existen unas posiciones viciosas, que en este caso es cuando el paciente adopta unas posturas que le permiten aliviar el dolor. Por ejemplo, el mantener una rodilla o codo flexionados. Esto es, como ya les dije, para aliviar pasajeramente el dolor, pero se las considera que son viciosas porque si el paciente mantiene en esa posición mucho tiempo la articulación, lo que va a ocasionar es que progrese a una debilidad y pérdida de masa muscular por la falta de uso de la articulación. Entonces, va a ser un cambio ya irreversible y lo que va a ocasionar es que la articulación se quede rígida y fijada en la posición en la que adoptó. Por lo general, como ya les dije, suelen tener en la rodilla, en el codo, flexionados. Pásale, por favor. Ya. Ahora sí, las manifestaciones articulares, las que más se afectan, por ejemplo, están en las manos y muñecas, suelen presentarse como tumefactas, que ya les dije, esta es como que la inflamación de la articulación. En este caso, suele afectarse las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. También se van a presentar rigidez matutina, también la debilidad muscular y también dolor. En este caso se pueden presentarse algunos como síndromes. En este caso puede ser el síndrome del túnel carpiano, puede ocurrir también una tendinitis, alguna rotura de tendón, y lo que es más común también son las deformidades y desviaciones en las muñecas. En cuanto a los pies y tobillos, por ejemplo, todas, como ya les dije, todas se van a basar en dolor y también pueden existir la tumefacción y la rigidez. En el pie, sobre todo, el dolor va a estar en la zona dorsal, es decir, en la parte superior, y se va a acentuar cuando el paciente apoye el pie o al caminar o al ejercer también una presión en ambos bordes del pie. Esto suele ocurrir sobre todo al ponerse un calzado ajustado. Es por esto que es muy importante el uso de un calzado adecuado para poder desempeñar como que la función de movilidad, ya que si es demasiado duro se va a incrementar el dolor y si es demasiado como que flojo el zapato va a como que a promover el desarrollo de deformaciones. También hay que considerar que en los tobillos el dolor puede manifestarse en cualquier parte, pero sobre todo se va a presentar en la zona delantera. Y también en el tobillo es otro de los lugares que se puede apreciar la inflamación, tanto en las caras externas como en la interna. Como ya les había mencionado, la manifestación más frecuente es el antepié triangular. Esta se refiere a que la parte delantera del pie se va a ensanchar. Aquí el dedo gordo también se va a desviar hacia afuera
y los demás dedos quedan como rígidos en flexión, es decir, que van a estar como doblados hacia abajo. Y aquí es típico que se acentúe la convexidad de la zona de apoyo de la planta. En la siguiente diapositiva ya les voy a mostrar cómo es este signo. Y aquí, considerando que toda esta deformación en el pie, y si se suma el roce y la fricción con el calzado, va a favorecer la formación de callosidades en las plantas de los pies y también en los bordes externos, así como en el quinto dedo y el dedo gordo. Y también hay una mayor predisposición a infecciones y úlceras. Ya. Por otra parte, también encontramos las manifestaciones articulares de las rodillas. Estas por lo generalmente van a presentarse en fases iniciales, como igual va a haber dolor, rigidez matutina y también suele apreciarse lo que ya les mencioné anteriormente, que la rodilla está hinchada y caliente. Es decir, que aquí, o sea, puede presentarse ya el quiste de Baker, que como les dije, si se rompe, pues nos puede simular como una flebitis. Pásale un ratito a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como pueden observar aquí, aquí están las deformidades como que más comunes de la artritis reumatoide. En las manos, por lo general, suele ser los dedos en cuello de cisne, como pueden ver en la primera fotografía de la izquierda. En este caso, la base del dedo afectado va a quedar rígida y en extensión, y la parte media de estos va a quedar igualmente rígida, pero en flexión, como pueden observar. Y en cambio, la deformidad en ojal, como pueden observar en la imagen de al lado, esta va a estar afectada la parte de la base de la mano. En el antepié triangular, como pueden observar en el esquema, la línea pues negra sería como es un pie normal, y las líneas entrecortadas es la deformidad del pie, y es así como pues en la imagen de abajo el pie ya queda en un aspecto de triángulo. El quiste de Baker, como pueden observar ahí, es un quiste pues reumatoide ahí en la rodilla, y en otros casos pues es mucho más extenso, que también llega pues hasta el nivel de la pantorrilla. Ya, y aquí, la final es una bursitis olecraniana, que pues igual se presenta con un quiste reumatoideo que es subcutáneo, y generalmente estos suelen ser indoloros. Regresen a la anterior, por favor. Ya. Otra de las articulaciones afectadas son en los hombros, y como les había mencionado, esta como es una articulación que está cubierta por el deltoides, que es una masa muscular muy grande, va a tardar en notarse, por ejemplo, la tumefacción, ya que, por lo que les dije. Entonces, aquí al momento de ya como que presentarse, en este caso, dolor, que los pacientes lo van a manifestar cuando intentan levantar los brazos, o también cuando se acuestan del lado de la articulación pues afectada, porque están ejerciendo una presión. En este caso, también, al igual que todo, si es que no hay un tratamiento en fases iniciales, puede quedarse los hombros en una posición de aducción fija, es decir, como que pegados hacia el cuerpo, y esto pues va a ser imposible alejarlos. Y posteriormente, como les había mencionado, después de esto puede haber una hipotrofia muscular. En este caso, el deltoides va a quedar súper adelgazado y también debilitado. Siguiendo con la otra articulación más común, son los codos. Aquí, pues igual, como les mencioné, ya vieron en la fotografía, se va a presentar un quiste reumatoide. En este caso, pueden medir algunos milímetros o algunos centímetros de diámetro. Y aquí, por ejemplo, la inflamación y el dolor suelen provocar que el antebrazo quede flexionado,
y posteriormente puede también quedarse fijado irreversiblemente en esta posición. Y ya en fases más avanzadas pueden presentarse dificultades para girar las palmas de las manos hacia abajo, que esto pues es la pronación, y hacia arriba supinación. En las caderas, pues la manifestación en donde más va a afectar es en las nalgas y en las ingles, y esto pues también va a provocar que el paciente tenga como que mucha dificultad al intentar ponerse de pie o caminar. Y aquí pues va pues a ocurrir lo que se le considera como una claudicación intermitente, es decir, que cuando el paciente lo hace con mucho esfuerzo, o sea, intenta caminar, pero como le duele y también a causa del dolor se ve obligado a hacer muchas paradas, a pesar de haber pues solo ejercido algunos pocos pasos. Pásale, por favor. La siguiente. Ya. Otra de las articulaciones afectadas son en la columna vertebral, principalmente la articulación de la región cervical. Recuerden que les había mencionado que la artritis reumatoide no afecta el esqueleto axial, pero sí cuando lo hace en la región, pues en la articulación del atlas y el axis, y esto era lo que iba a provocar la afectación, la mielopatía, que puede ser grave. Aquí lo que hay que considerar es que puede verse afectada, por ejemplo, la región delantera y afectando pues las cuerdas bucales, ya que las articulaciones cricoaritenoideas se van a vincular pues con la laringe. Entonces, al haber una afectación, lo que va a provocar es que se dificulte al tragar los alimentos, o también se den sensaciones de ahogo, inclusive también de dificultad para respirar. Es por esto que era una de las complicaciones más temidas de la artritis reumatoide. Otra de las articulaciones afectadas es la temporomandibular, y aquí la característica es que el dolor se va a presentar en la zona interna del oído y se va a acentuar al abrir la boca, y también pues van a existir como una especie de crujidos. Y finalmente la articulación esternoclavicular, aquí pues se va a presentar una tumefacción en la zona o dolor también cuando se ejerce presión. Pásale, por favor. Ya. Y para terminar el tema vamos a hablar de las manifestaciones extraarticulares. Principalmente los nódulos reumatoides van a presentarse al nivel subcutáneo en zonas de roce. Estas son principalmente en el olecranon o el codo, en el dorso de las manos, y también puede ser en el tendón de Aquiles. Pero otras localizaciones que son más raras pueden ser en el pulmón, en la pleura o en la esclerótica. También pueden haber manifestaciones pulmonares como la pleuritis. En este caso, el derrame se va a presentar como un derrame, y este va a tener una característica, pues va a ser exudado y también va a presentar una glucosa muy baja. Y es por eso que pues se debe, como les dije, son manifestaciones extraarticulares, entonces lo que se debe hacer es investigar. Y después, cuando ya se logran medir los anticuerpos que ya habían mencionado anteriormente, nos va a indicar que estamos frente a una artritis reumatoide. También pueden presentarse enfermedades pulmonares intersticiales, cuyos tipos más frecuentes van a ser la neumopatía intersticial no específica y la usual. Pero también se pueden presentar manifestaciones como bronquiolitis y bronquiectasias. En las manifestaciones oculares se va a presentar el síndrome de Sjögren, que va a ser secundario, y este va a cursar con una queratoconjuntivitis seca. También se puede presentar una epiescleritis y escleritis. En este caso, la escleritis va a ser potencialmente grave, por lo que si evoluciona hacia la perforación del globo ocular,
pues ya vamos a presentarnos ante una escleromalacia perforante. Otra de las manifestaciones son las vasculitis. Esto ya está como que es muy raro que se presente porque ya se ha logrado como disminuir su incidencia, pero la naturaleza de la vasculitis en la artritis reumatoide es necrosante, pero también puede presentarse como una vasculitis digital en donde van a existir como una especie de infartos periunguales, y también el otro tipo era una vasculitis leucocitoclástica. Pásale, por favor. Ya, pueden existir también manifestaciones cardíacas, en la cual lo más importante va a ser una pericarditis, que esta suele cursar asintomática, pero también se han registrado casos de pericarditis constrictiva con un taponamiento cardíaco, en el que pues este caso ya sería más grave. En las manifestaciones neurológicas, estas se tratan prácticamente de neuropatías por atrapamiento. En este caso, las más comunes son las del síndrome del túnel carpiano, pero también se han registrado síndrome del túnel tarsiano. Y también la que ya les he mencionado mucho, la neuropatía cervical, cuando afecta pues, la articulación del atlas y el axis. También se puede presentar amiloidosis. Esta puede ser debido a una amiloidosis que es secundaria, llamada también amiloidosis amiloide. Y aquí esta puede cursar con una afección renal o con síntomas intestinales, y también puede llegar a ser muy grave, que incluso puede ser mortal. Y finalmente las manifestaciones hematológicas suelen cursar con una anemia que es de característica normocítica, y lo que se considera por las anemias de enfermedades crónicas. Y esto va a ser por un bloqueo de hierro a nivel medular, pero también se puede presentar el síndrome de Felty. Y eso ya sería todo de lo que hemos tocado. Gracias. Ok, a ver. Vamos a hacer algunas pequeñas aclaraciones. Estuvo muy bien. Me gustaría que tu compañero me ponga un ratito la diapositiva de la fisiopatología, que estaba muy bien esa diapositiva, donde estaban el complejo principal de histocompatibilidad, donde estaban las citoquinas. Eso, ya, a ver, espérame. Y después me dejan compartir pantalla, por favor. A ver, la artritis reumatoide es una de las principales enfermedades que vamos a ver en la consulta externa de reumatología. Es una enfermedad muy prevalente a nivel de lo que son las enfermedades autoinmunes. Ya sus compañeros les dijeron cuál es la prevalencia que tenemos. Y obviamente es una enfermedad, perdón, voy a comentar que se me va a acabar la batería. Es una enfermedad en la cual es más predominante en mujeres que en hombres. Tiene una presentación y una predilección por mujeres, sobre todo en la edad fértil, pero tiene igualmente un pico que puede ser entre los 30 a los 50 años y otro que llega a ser a los 60 años. Esto está obviamente limitado o está caracterizado por algún tipo de alteraciones hormonales que también se producen en algunos pacientes a la edad de los 60 años. Como dijo su compañero, tiene que haber una predisposición genética para que pueda desatarse el proceso inflamatorio. O sea, son pacientes genéticamente predispuestos que tienen dentro de su complejo principal de histocompatibilidad el HDR4 y el HDR1 y el HLA-B. Son los principales, el principal complejo de histocompatibilidad que tiene relación con el desarrollo de la enfermedad. Entonces, obviamente hay presentación de antígeno, anticuerpo en la célula presentadora de antígeno, se activan los linfocitos T, estos activan las principales citoquinas que son proinflamatorias y que van obviamente a activar linfocitos B, luego macrófagos, los osteoclastos, y empiezan a ver las erosiones. Este cuadro es muy bueno, es muy representativo, porque cuando vayamos a ver lo que es el tratamiento de la patología, hay moléculas que van a inactivar ciertas señales
para poder hacer el tratamiento y la disminución del proceso inflamatorio y la disminución de las erosiones y de las deformidades. Esto es súper importante, porque la artritis reumatoide, siendo una enfermedad inflamatoria como tal, es una inflamatoria sistémica como tal, no solamente articular, porque vieron que hay presentaciones extraarticulares de las manifestaciones clínicas, es súper importante porque la mayor parte de las citoquinas que están presentes en mayor proporción en los pacientes con artritis reumatoide son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el interferón gamma y en algunos pacientes, o sea, en algunas circunstancias también los linfocitos B con sus CD4. Por eso es lo que hay algunos medicamentos que van a actuar dentro de en ese tipo de citoquinas. No significa que todos los pacientes que tengan predisposición genética van a desarrollar la enfermedad, porque existen los gatillos, existe la parte ambiental que va a desarrollar, que va a ser el gatillo para que se desarrolle esa enfermedad. Recuerden que la tolerancia inmunológica es lo que mantiene a esta célula presentadora de antígenos tranquila y que no se desate ningún proceso inflamatorio. Los pacientes que desarrollan la patología puede ser por algún tipo de gatillo que despertó ese proceso inmune. Y lo principal en realidad es el tabaco. El tabaco con su componente citrulinado puede activar y desatar proceso inflamatorio en un paciente genéticamente predispuesto. La salud bucal es importantísima en los pacientes para no desarrollar artritis reumatoide. Existen estudios en los cuales una bacteria, que les mencionó igualmente su compañero, gingival, puede igualmente hacer presentación de antígeno en la célula presentadora de antígenos. Si son genéticamente predispuestos, van a desarrollar la enfermedad. Tabaquismo y la salud bucal, o sea, las caries o la presencia de este tipo de bacteria, realmente son uno de los gatillos más importantes. Virus, sobre todo el parvovirus, es uno de los principales también desencadenadores del proceso inflamatorio. Y ahora en esta temporada, obviamente, el COVID-19, el SARS-CoV-2, que también es un gatillo muy importante para desatar el proceso inflamatorio y que empiece a ver la parte preclínica de la artritis reumatoide. Déjenme, por favor, compartir pantalla un ratito. ¿Ya puedo? No. Un segundo. Entonces, sabiendo que esta es una enfermedad que tiene una fase que es de autoinmunidad y que se pierde la tolerancia inmunológica, luego una situación de gatillo, desde ahí ya podemos hacer algún tipo de tratamiento de mejoría para poder que el paciente no desarrolle la enfermedad, porque hay pacientes que tienen anti-CCP y factor reumatoide positivo y no van a desarrollar la enfermedad nunca. ¿Por qué? Porque hacen ejercicio, tienen una buena dieta, que no sea dieta inflamatoria, rica en grasa, rica en carbohidratos, que eso es proinflamatoria, igualmente los colorantes, que pueden desencadenar igualmente algún proceso de autoinmunidad. Pasando luego a lo que es la parte del diagnóstico. Si bien es cierto, los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología de 1987, imagínense, hace un montón de tiempo, servían para clasificar pacientes, para hacer estudios, pero se los utilizaba igualmente para poder encasillar al paciente si es que tenía sintomatología para poder hacer un diagnóstico de artritis reumatoide. Pero en realidad estos criterios se dejaron de utilizar. ¿Por qué? Porque tienen mucha característica de daño articular ya per se en el paciente. O sea, que tengan que tener rigidez matinal, que eso ya sabemos que es parte del dolor inflamatorio. El paciente con artritis reumatoide tiene un dolor inflamatorio, mejora con la actividad, aumenta con el reposo, rigidez más de 30 minutos. Yo porque siempre le repito eso, porque de ahí parte el conocer, el pensar que puede hacer la patología. Tumefacción o hinchazón de masa 3 articulaciones, tumefacción del carpo, metacarpofalángicas, tumefacción simétrica, pero miren lo que dice, cambios típicos radiológicos, deben incluir erosiones o descalcificaciones. Eso ya está presente cuando el paciente tiene una enfermedad ya instaurada, cuando el paciente ha pasado por lo menos unos 3 años de haber tenido proceso inflamatorio y ya no es
Ya no podemos hacer un diagnóstico, no debemos hacer un diagnóstico en un paciente que tenga cambios radiológicos porque debemos empezar mucho más antes. Igualmente los nódulos reumatoides son una característica de una enfermedad mucho más avanzada que puede presentarse en los codos, que puede presentarse en el pulmón, que puede presentarse en el ojo, que puede presentarse en el corazón. Y en realidad es una manifestación mucho más severa, pero ya de mucho tiempo de evolución. Y que tenga un factor reumatoide sérico positivo. Hay pacientes que tienen artritis reumatoide y no tienen factor reumatoide positivo, porque existe la artritis reumatoide cero positiva y la cero negativa. Lo que a mí me interesa es diagnosticar una artritis reumatoide. Que los exámenes luego de eso me vayan a dar algún tipo de ayuda, pues sí, pero la clínica tiene que ser la más importante. Es por eso que esto ya no se utiliza. Ya no utilizamos eso para hacer clasificación de pacientes o para hacer diagnóstico de pacientes. Entonces, en el 2010, como su compañera también les presentó, la Liga Europea contra el Reumatismo y el Colegio Americano de Reumatología, que son las dos grandes ligas, junto con la de PANLAR, que es la Panamericana de Reumatología, a la cual pertenecemos el país como Ecuador, se unieron para sacar unos nuevos criterios, igualmente para clasificar pacientes, pero estos tienen mucha más especificidad para poder ver pacientes que en el largo del tiempo puedan tener la patología. ¿Y qué es lo que nos dice? Que podemos tener 6 puntos de esta patología, de 6 puntos de estos criterios y ya podemos clasificar a mi paciente como artritis. ¿Qué es lo importante de estos criterios? Los que tenemos la parte clínica, que es la afectación cutánea, la duración de los síntomas y obviamente dos grupos en los que son los exámenes. Pero si nos damos cuenta, la parte articular y la parte clínica es la que más puntaje tiene. Si el puntaje me lo va a dar más la parte clínica, significa que yo con la clínica voy a hacer un adecuado diagnóstico. Recuerden que si mi paciente tiene un dolor articular inflamatorio, cuando yo voy a examinar y encuentro sinovitis, entonces algo está pasando. Clínicamente, la artritis reumatoide es una poliartritis. Recuerden cuando les comentaba, monoartritis, una sola articulación, oligoartritis, hasta 5 articulaciones, poliartritis, más de 5 articulaciones. Y la banderada de las poliartritis viene a ser la artritis reumatoide. Entonces, si hacemos primeramente el criterio como afectación articular, vemos que si tenemos una afectación grande, una afectación de una articulación grande tiene 0 puntos, porque no me va a llevar a una artritis reumatoide. Una articulación grande como rodilla, cadera, hombro, puede ser una gota, puede ser una artritis séptica y no va a ser una artritis reumatoide. Por eso me le ponen el 0, el puntaje de 0. Luego dice, si tengo de 2 a 10 articulaciones grandes afectadas, apenas 1 punto, porque sigue siendo una patología en la cual que no me va a afectar mucho de inicio las articulaciones grandes, sino cuando ya hay más afectación crónica. Cuando yo tengo de 2 a 10 articulaciones grandes afectadas, puedo ser una espondiloartritis, puede ser una artritis psoriásica, pero no una artritis reumatoide. Luego dice, si tengo de 1 a 3 articulaciones pequeñas afectadas, bueno, viene a ser 2 puntos, porque recuerden que es poliarticular. Poliarticular, más de 5 articulaciones afectadas. Así sean pequeñas, pero si tengo solamente de 1 a 3, sigue siendo 2 puntos, que todavía es bajo. Pero si yo tengo de 4 a 10 pequeñas afectadas, ya sube el puntaje a 3 y sobre todo si tengo más articulaciones afectadas, más de 10, me sube a 5. Y si solamente yo tengo la parte clínica con 5 puntos y le pregunto desde cuándo empezó mi paciente con ese tipo de dolor o con esa inflamación, si es que es menos de 6 semanas, tiene 0 puntos, porque recuerden que cuando hablábamos de la cronicidad de la parte aguda y crónica, menos de 6 semanas puede ser algo agudo, puede ser alguna otra situación o alguna cosa viral, pero más de 6 semanas ya es una cosa crónica, es una autoinmunidad. Entonces, si yo tengo un paciente con 10 articulaciones pequeñas, afectadas, tengo 5 puntos y más de 6 semanas, tengo ya 6, esto es una artritis reumatoide, sin saber si es 0 positiva o 0 negativa. Pero si solamente tengo de 4 a 10, tengo 3 puntos, pero el tiempo de evolución igualmente llega a ser más de 6 semanas, son 4. Ahí me voy a ir y voy a ver si es que la serología y los reactantes de fase aguda me van a hacer más puntaje. Cuando yo ya tengo mi paciente con clínica de artritis reumatoide, con sinovitis en pequeñas articulaciones, ¿cuáles son los exámenes que yo tengo que ir a pedir? O sea, hay un montón de exámenes más, pero ¿cuál es
los anticuerpos que me van a ayudar a discernir si es una artritis reumatoide o no. Entonces es el factor reumatoide y el anti-CCP. Y recuerden que el anti-CCP por la citrulinización que provoca a nivel articular. Entonces, si son negativos, dice que tengo 0 puntos. Pero si tengo un factor reumatoide y un anti-CCP positivo a títulos bajos, ¿qué significa eso? De menos de 3 veces el valor normal, tengo 2 puntos. Y una FR y un anti-CCP positivo alto, más de 3N es hasta 3 puntos. Los reactantes de fase aguda, si están normales 0, si están elevados 1. Entonces, con estos criterios hago diagnóstico mucho más temprano de la enfermedad, hago diagnóstico clínico de mi patología. Y si es que yo tengo mi paciente con 5 puntos de afectación articular, con 1 punto de duración tengo 6, pero tengo factor reumatoide negativo, anti-CCP negativo, esta es una artritis reumatoide 0 negativa. Si tengo factor reumatoide positivo, tengo una 0 positiva. ¿Cuál es la diferencia? Que la artritis reumatoide 0 positiva va a ser mucho más erosiva, va a ser mucho más discapacitante y tengo que hacer un tratamiento agresivo para la enfermedad. No empezar con cosas chiquitas y cuando vamos al tratamiento vamos a ver. Pero esto es, con este cuadro ustedes pueden hacer diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque solo son 6 semanas. Imagínense un paciente que en 6 semanas ustedes ya le vean con artritis, con poliartritis. Es una cosa espectacular para hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque tengo una ventana de oportunidad de más o menos 6 meses para poder hacer un tratamiento adecuado. Existe la clasificación de artritis reumatoide muy temprana, temprana y tardía. La muy temprana, menos de 12 semanas de haber empezado los síntomas. La temprana, hasta 6 meses de haber empezado los síntomas y luego de eso ya tardía. Eso no significa que no puedo y no debo de dar tratamiento. El tratamiento siempre va a ser el adecuado para la patología. No es que porque mi paciente recién está con una sintomatología de 6 semanas, yo solamente le voy a dar analgésicos. No, cuando ya vayamos a ver el tratamiento adecuado, va a ser una de las cosas que ustedes van a ver, que vamos a prevenir un montón de discapacidades. Obviamente, aquí en nuestro país tenemos la guía, pues la guía de tratamiento y manejo de artritis reumatoide del Ministerio de Salud Pública, que se la hizo en el 2016, pero bueno, todavía tiene algunas cosas que sirven, porque esto igualmente sirve, esto es del 2010. Para el tratamiento ya quedan muchas cosas que ya no se deban de hacer, porque hay otras nuevas guías, hay otros nuevos parámetros, pero ahí les dice, a ver, si mi paciente tiene características clínicas, ¿qué debo hacer? Debo pedir, obviamente, la biometría hemática, la velocidad de sedimentación, el PCR, perfil hepático, perfil lipídico y una radiografía. Pero la radiografía es para ver cómo empezó mi paciente, porque si ya veo erosiones, significa que esa patología ya viene por lo menos de unos 8 meses atrás. La radiografía se da para ver qué es lo que pasa con mi paciente al inicio. Si yo cojo un paciente y diagnostico en menos de, en las 6 semanas, no voy a encontrar nada en la radiografía. Por eso es lo que ya no se utilizan los criterios de 1987. Lo que sí se puede hacer es pedir resonancia magnética y pedir ecografía articular con Power Doppler. La resonancia magnética igualmente no se la pide de rutina porque es una cosa muy costosa. Solamente se la hace para clasificar pacientes en estadios y en etapas de estudios preclínicos y clínicos, pero el eco sí nos sirve para poder decir, es un paciente que tiene probablemente dolor articular inflamatorio, no veo sinovitis, pero mi paciente se queja de una rigidez matinal de más de 30 minutos, tiene más de 6 semanas de evolución de este dolor, tiene un antecedente familiar directo de artritis reumatoide, pero todavía no tengo ninguna cosa articular. Puedo hacer un eco para ver si es que está empezando un proceso inflamatorio, porque esa es la parte preclínica, cuando antes de que empiece se desata el proceso inflamatorio. Igualmente se puede utilizar el eco para poder ir viendo qué es lo que sucede en el transcurso del tiempo con mi paciente para ver evolución de la enfermedad y ver tratamiento más adecuado. Recuerden que no existe artritis reumatoide deformante y no deformante. Eso es un término que muchos pacientes y muchos médicos también la tienen instaurado. Y no existe artritis reumatoide deformativa y no deformativa. Mucha gente dice,
es que a mí me dio la deformativa, o muchos médicos les dicen, no, usted ya tiene artritis reumatoide y váyase nomás a la casa y compre una silla de ruedas. Ninguna artritis reumatoide deforma, ninguna artritis va a provocar esa sintomatología que su compañera les presentó, del dedo en gatillo, del signo de Botonier, de los dedos en cuello de cisne. Nada de eso va a provocar si hacemos un adecuado tratamiento y un diagnóstico temprano. Las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide pueden ser una enfermedad pulmonar intersticial, puede llegar el paciente a una fibrosis pulmonar, puede ser una insuficiencia renal y puede ser hasta un infarto, porque es un proceso inflamatorio muy, muy severo que entra dentro del cuadro del síndrome metabólico, que al paciente lo puede llevar al infarto. Entonces, no es que solamente es articular. Y si vamos a ir a otro lado, los ojos igualmente son una de los órganos que más se afectan. Se afectan con síndrome de Sjögren asociado. El síndrome de Sjögren es un síndrome seco que está asociado a la artritis reumatoide en un 80%. El paciente tiene xerostomía, disminución de la saliva, y xeroftalmía, disminución de las lágrimas, por alteración a nivel de las glándulas lagrimales y las salivales, por infiltración de linfocitos B, porque hay demasiado proceso inflamatorio. Y ese paciente tiene, aparte de su sintomatología articular, tiene sintomatología seca. Y es muy importante igualmente hacer un buen análisis de ese paciente para poder darle un tratamiento adecuado. Porque si yo tengo a mi paciente con ojo seco, se puede ulcerar la córnea y se puede quedar ciego. Entonces, no solamente es la parte articular. Y recordar siempre que la enfermedad puede aparecer en personas jóvenes. No es la artritis una enfermedad de viejitos, como siempre se creía. Hay pacientes jóvenes que tienen la enfermedad y que podemos prevenir discapacidades. Importantísimo que se acuerden de este cuadro, importantísimo que se acuerden de cómo es la presentación del antígeno anticuerpo, lo que su compañero les demostró, porque ahí está todo, toda la parte más importante de esta clase. Cómo es la fisiopatología y cómo es la característica clínica para yo hacer un adecuado diagnóstico. ¿Preguntas? ¿Nada? Yo tenía una preguntita. Con respecto a las manifestaciones extraarticulares, ¿hay alguna que se presente como en mayor frecuencia y estas serían posterior a la manifestación articular? Con mayor frecuencia se puede presentar los nódulos reumatoides. Y obviamente eso es una presentación cuando el paciente ya ha tenido una artritis reumatoide de más o menos unos 8 años de evolución sin tratamiento. Otra sintomatología igualmente puede ser la xerostomía y la xeroftalmía, pero eso sí puede ser a la par de la presentación articular. Últimamente están habiendo muchos estudios en los cuales hay afectación pulmonar antes de haber afectación articular. ¿Por qué? Porque los estudios están mostrándonos que existen patologías que tienen un patrón genético pulmonar para daño pulmonar, y entre estas está la artritis reumatoide. Si es un paciente joven que no tiene exposición a biomasa, que no ha tenido tuberculosis, que no tiene hábitos que puedan predisponer a un proceso pulmonar intersticial, yo debería de investigar una patología autoinmune, y dentro de estas la artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque el factor reumatoide y la anticitrulina pueden ser los desencadenantes de un proceso de citrulinización y de alteración dentro del parénquima pulmonar. Los estudios actuales nos muestran que pacientes que tengan enfermedad pulmonar intersticial sin los antecedentes que les acabé de decir, pueden ser que desencadenen luego un proceso de artritis reumatoide, pero ya tienen un pulmón reumático, ya tienen un pulmón con alguna base genética que está por ahí, que hay que investigarla antes de que se desate la parte articular. La mayor parte de veces es que el paciente tiene artritis reumatoide, no se trata la artritis, no se controla la artritis y daña el pulmón. Pero en un porcentaje de un 0.01%, porque es bajo,
puede presentar el proceso pulmonar y en el periodo, un periodo largo, puede aparecer la parte articular. Esos son lo más característico. La parte de oftalmología, la epiescleritis y la escleritis igualmente se da en pacientes que ya tienen artritis reumatoide y que no se han controlado adecuadamente. Gracias, Doc. ¿Algo más? Pregunta. Entonces, para poder dar un diagnóstico temprano de artritis reumatoide, tendríamos que esperar que pasen esos 6 meses en los cuales Recording in progress. 6 semanas. Ay, No 6 semanas, meses. perdón. Sí, 6 semanas. Exactamente. Y ahí podemos dar. Exactamente, porque antes de las 6 semanas puede ser una artritis por un virus, puede ser una artritis por una artritis séptica, o sea, cuando ves articulaciones grandes, pero más de 6 semanas es una artritis reumatoide. Gracias. Es importantísimo el tiempo, porque si no vamos a diagnosticar artritis reumatoide a un montón de gente. Doc, una última pregunta. Claro. Con respecto o sea, en la artritis reumatoide, como hay afectación de más articulaciones, estas son, o sea, al momento en que se le da el tratamiento, ¿desaparecen conforme hayan aparecido el dolor o todas desaparecen de manera...? Todas las articulaciones tienen que mejorar el proceso inflamatorio. Todas las articulaciones tienen que estar sin sinovitis. No es que si primero me parece... Entonces, tiene que haber la mejoría de todo el proceso, del proceso articular. Ya voy. Todavía no salgo. Ya voy. ¿Listo? Hola. Sí, Doc. Allá. Listo, mis niños, entonces ya les mandé le mandé a Adriana para la próxima clase que va a ser tratamiento. Por favor, quiero que lean todos la guía que les guste, que quieran leer, la que más les interese, y conversamos. ¿Listo? Listo, Doc. Muchas gracias. Gracias, Doc. Bueno.